Where? Back to the future. May the force be with you. What are you? I am Iron Man. No, I'm Batman. What? Whoa, this is heavy. I know Kung Fu. Show me. I'll do that. Logic. Hail to the king, Diddy. Hola y bienvenidos una vez más al lado B7. Hoy vamos a estar hablando de una de las bandas más reconocidas de la historia del rock y del metal. Estamos hablando de una banda que es amada por muchos y odiada por otros. Hoy vamos a hablar de la historia y la discografía de Metallica. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. We're scanning the scene in the city tonight. Los inicios de Metallica se remontan a 1980. Lars Ulrich se muda a Estados Unidos siendo muy joven y con una muy prometedora carrera en el tenis. Con él trae todas las influencias de la nueva ola del heavy metal que se estaba gestando en Europa, con bandas como Diamond Head, Motorhead, Iron Maiden y Judas Priest. En 1981 pone un anuncio buscando un guitarrista para formar una banda con estas influencias. El mensaje terminó siendo respondido por James Hetfield. Así comenzaron los primeros ensayos de la aún no bautizada Metallica. El nombre se lo daría Lars. Él tenía un amigo que estaba armando un fanzine y estaba entre el nombre Metallica y Metalmanía. Lars le dijo que le pusiera Metalmanía y él poder quedarse con el nombre de Metallica que tanto le había gustado. La banda inicialmente se vio conformada por Lars en la batería, James en la voz y en la guitarra rítmica. En el bajo, Ron McGovney, un amigo de James al que él enseñó a tocar el instrumento, y finalmente Lloyd Grant. Esta formación grabaría el demo de la canción Hit the Lights, pero luego Grant sería reemplazado más adelante por Dave Mustaine. Corre el año 1982 y después de este reemplazo dan sus primeros conciertos en vivo, los cuales no resultan muy gratos para ellos y deciden hacer algunos cambios, como buscar un nuevo cantante para que James pueda concentrarse en la guitarra. Prueban varios, entre los que estuvo John Bush, futuro cantante de Armored Saint y Anthrax, e incluso se probó otro guitarrista para que Hetfield pudiera concentrarse solo en cantar, pero terminó siendo rechazado. Finalmente la banda decide seguir como está y edita su primera versión de Hit the Light en el compilado Metal Massacre. Esta versión, donde Grant aún estaba en la guitarra, duraba alrededor de 7 minutos. Y podemos escuchar a Hetfield tratando de imitar a los cantantes de la nueva ola del heavy metal británico. Así que trata de hacer tonos altos imitando a cantantes como los de Diamond Head o Iron Maiden. Ellos no están conformes con el sonido de esta grabación, ya que no es el sonido que tienen actualmente, por lo tanto deciden grabar su primer demo oficial. Así nace No Life Till Leather. El demo contiene 7 temas que después formaron parte de la primera placa oficial de la banda. Estos son Hit the Lights, The Mechanics, que en el disco terminaría llamándose The Four Horsemen, Motorhead, Seek and Destroy, Metal Militia, Jump in the Fire y Phantom Lord. Instrumentalmente se nota una gran mejora de la banda comparada con su primera grabación, pero Hetfield sigue imitando a esos cantantes a los que admira y todavía no desarrolla su propia voz. En este momento, Lars y James se plantean reemplazar a Ron por un bajista que esté más a la altura de lo que hacen. Por recomendación de un amigo van a ver la banda Trauma, donde conocen al bajista Cliff Burton. Completamente deslumbrados por él, le proponen que toque Metallica, pero este inicialmente los rechaza. Así que aún con Ron en la banda, graban un vivo en San Francisco titulado Live Metal Up Your Ass. En este mismo concierto conocen a la banda Exodus y quedan encantados con su guitarrista Kirk Hammett. Finalmente Ron deja Metallica por su cuenta y Cliff se convierte en el nuevo bajista de la banda. Y por influencia de este, deciden abandonar Los Ángeles, donde la escena estaba siendo dominada por bandas de glam metal, y mudarse a San Francisco, donde el thrash empezaba a dar sus primeros pasos, y ellos iban a ser parte de esta nueva ola y se iban a convertir en su cara principal. En el 83 son contactados por el manager Johnny Zazula. Se trasladan a Nueva York, donde darían varios conciertos y grabarían su primer disco. Pero antes de eso, a unos pocos días de llegar, una mañana deciden finalmente despedir a Dave Mustaine, debido a sus problemas con el alcohol y las drogas que estaba repercutiendo en las presentaciones en vivo de la banda. Así que Dave se despertó esa mañana y se encontró con Lars y con James enfrente de él, con un ticket diciéndole: estás fuera de la banda,
volvete a casa. Esto fue una gran herida para Mustaine y un gran peso que llevaría durante muchos años, pero al mismo tiempo fue la razón por la que formaría Megadeth. De esta manera, Megadeth y Metallica serían las dos grandes caras del thrash junto con Slayer y Anthrax. Luego de esto le piden a Zazula que contacte al guitarrista de Exodus, Kirk Hammett, para ofrecerle ser parte de Metallica, y este aceptaría. Finalmente, con esta nueva formación, la banda entra a grabar su primer álbum. Este estaría conformado en su mayoría por canciones que estaban incluidas en su demo. Inicialmente el disco se iba a llamar Metal Up Your Ass, pero tras la negativa de las disqueras, lo terminaron llamando Kill 'Em All, por recomendación de Cliff. Estamos ante el primer disco de la banda, donde su sonido dista mucho de esa primera grabación de Hit the Lights. Todo se siente más profesional, más armonizado, pero lleno de furia y velocidad. Finalmente Hetfield empieza a implementar su propia voz, e instrumentalmente, más allá de sus influencias británicas, se siente ese sonido propio que todavía no termina de definirse, pero ya tiene forma. De esta manera tenemos este primer disco que presenta al mundo un Metallica joven, rápido, agresivo y hambriento. En este momento Metallica se empieza a volver más grande y más conocido. Comparte escenarios con bandas como Venom y llega a la grabación de su segundo álbum, Ride the Lightning. Y ahora sí, estamos ante un Metallica más técnico y al mismo tiempo más melodioso. Sin perder agresividad, la banda muestra cómo el thrash metal puede ser violento y rápido y al mismo tiempo complejo y rico musicalmente. En el disco se destacan canciones como Fight Fire with Fire, From Who the Bell Tolls, Creeping Dead, The Call of Cthulhu, compuesto por Cliff e inspirado en la obra de Lovecraft, y también incluiría una balada, lo cual para el género sería mirado de reojo por los más fervientes fanáticos, pero sería un completo éxito. Esa canción es Fade to Black, canción que compuso Hetfield debido a un robo de equipos que sufrió la banda durante una gira. Esto mostraba otro lado de Metallica y del género del thrash. Ellos hicieron una balada sin ir por los típicos lados del estilo, demostrando que el género podía tener otras temáticas, otros matices y no por eso perder fuerza. Después de esto, Metallica firma con Elektra Records, quienes le compran el contrato de la banda a Zazula, y después de una enorme gira de 2 años, entran a grabar su tercer álbum e ícono del heavy metal, Master of Puppets. En el disco destacan temas como Battery, que empieza con unas guitarras acústicas y después se vuelve pura agresividad, Orion, un viaje instrumental que propone la banda, Welcome Home Sanitarium, canción con tintes de balada como Fade to Black. Pero la canción que se convertiría en un ícono del género y de la música en general sería la que daba nombre al disco. Master of Puppets fue la combinación perfecta entre metal, técnica y melodía. Es la canción que lo tiene todo. Un riff técnico y fuerte, velocidad, agresividad, solos rápidos y melodiosos, un estribillo pegadizo y partes para que el público pueda cantar y ser parte de la banda. Después de este triunfo, llegaría uno de los momentos más trágicos de la historia de Metallica. Durante una gira, el micro donde viajaban vuelca y Cliff Burton pierde la vida. Esto conlleva a que la banda se replantee si deben seguir adelante. Finalmente deciden continuar su camino y encuentran un nuevo bajista, Jason Newsted. En 1987 sacan su primer trabajo con Jason, que es un disco de reversiones llamado Garage Days Revisited. Las canciones serían Helpless de Diamondhead, The Small Hours de Holocaust, The Way de The Killing Joke, Crash Course in the Brain Surgery de Budgie y Last Care's Green Hell de The Misfits. En 1988 llegaría el cuarto disco de la banda, And Justice for All. Este es el disco más técnico de Metallica hasta ese momento, en donde se adentran por completo en el terreno de lo progresivo, trabajando con muchos cambios de ritmo. Es un disco con una ambientación muy oscura y densa. En este álbum se destacan canciones como Blackened, que abre el disco, And Justice for All, Harvest of Sorrow, To Live is to Die, un instrumental dedicado a Cliff Burton, y el tema que sería otro éxito de la banda, One. One era una balada muy oscura, sobre un soldado que había perdido sus extremidades. Esta fue la primera canción de Metallica en tener un videoclip, algo que abrió las puertas de la banda a un público más general y al mismo tiempo hizo que ganara el desprecio y el odio de los fans más cerrados del género. Aquellos que aún al día de hoy existen y entienden que si una banda se hace popular y empieza a vender y volverse masiva, eso lo convierte en comerciales. Otra cosa que destaca de este disco, y no de la mejor manera, es lo poco y casi nulo que se escucha el bajo en la mezcla. Esto es debido a un pedido especial de Ulrich. La situación que pasaba la banda por la pérdida de Cliff y la llegada de un reemplazo no era de lo mejor.
De esta manera, Jason la pasó muy mal en sus primeros tiempos en la banda, ya que sus compañeros lo veían como alguien que ocupaba el lugar de Cliff y sentían odio por esto. Esta es una actitud que se puede llegar a comprender, lo cual no significa que sea aceptable y claramente demuestra cómo los miembros de Metallica debían todavía caminar un largo trecho para madurar como personas. Más allá de todo, Metallica fue nominado a los Grammys por el disco The Justice for All, pero terminaron perdiendo frente a Jethro Tull, aunque en 1992 sí ganarían gracias a su siguiente disco. Así llegamos al disco negro, que en realidad se llamaba simplemente Metallica. Este es el punto de inflexión de la historia de la banda. Este se convierte en su disco más popular, donde las canciones se encuentran situadas en un punto medio entre el metal y el hard rock. Es un disco que le puede y terminó gustando a casi todos por igual. Es un disco equilibrado, donde detrás de una gran producción tenemos matices variadas, donde tenemos canciones oscuras, baladas llenas de sentimiento, riffs duros, melodías suaves, donde toda la parte técnica y progresiva del disco anterior se ve diluida por un Metallica que busca crear canciones para un público más amplio, que ya no le interesa demostrar qué tan rápido y complicado pueden componer, sino que lo que quieren es hacer buenas canciones en sí. Ellos mismos empiezan a ampliar sus horizontes. El disco abre con uno de los temas que se convirtió en un emblema de la banda, Enter Sandman. Se destacan canciones como Nothing Else Matters, una balada dedicada a la amistad, Don't Forgiven, un tema oscuro y lleno de sentimientos, Sad But True, canción con un riff de puro heavy metal, o Wherever I May Roam, un tema pisado y con un riff que te hace revolear los pelos. El gran éxito del disco fue acompañado por una gira junto a los Guns N' Roses, que tristemente se vio frustrada cuando durante un concierto en Canadá, durante la canción Fade to Black, uno de los fuegos artificiales del escenario explotó cerca de James, provocándole graves quemaduras. En el mismo recital, Axl decidió no salir a cantar por una infección en la garganta, y esto llevó a que los fans causaran múltiples destrozos y accidentes donde hubo varios heridos. En 1993, Metallica lanza un box set llamado Live Shut, Vinge and Porsche, que traía CDs y VHS con 3 conciertos en vivo de Metallica. Esto sería varios años después reeditado, pero en formato DVD. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Ooh. Así llegamos al año 1996 y Metallica regresa, pero con una imagen completamente renovada. Los 4 miembros cambiaron sus pelos largos por cabellos cortos y su imagen thrasher y heavy por una más del estilo de la época. Así también lo hizo su música. Durante los últimos años, el grunge y el rock alternativo se habían vuelto la fuerza dominante. Bandas como Nirvana, Alice in Chains o Soundgarden eran los artistas del momento. Y Metallica decidió incursionar en el rock alternativo, pero dándole su propio toque. Así nace el disco Load de 1996 y el disco Reload de 1997. Aunque salieron en 2 años diferentes, se los puede considerar un solo disco, ya que originalmente se lo había pensado como un disco doble. En estos discos empiezan a afinar sus guitarras en drop D, y las composiciones, si bien son menos complejas técnicamente, encuentran una continuación natural a lo que hicieron en el disco negro. Porque si el disco negro era un punto medio entre el thrash metal y el hard rock, era lógico que lo que siguiera naturalmente fuera hard rock. Aunque muchos odiaron estos discos en su salida, en especial Load, con el tiempo ha conseguido el reconocimiento de muchos fans. Y esto es debido a que son muy buenos discos. Buenas canciones, buenas composiciones, bien ejecutadas, temas gancheros. Son discos en el que si el oyente se deja llevar, son un viaje musical muy placentero. De la placa Load destacan canciones como Ain't My Bitch, la oscura balada Until It Sleeps, el hipnótico King of Nothing o la balada Country Mama Say. Mientras que el disco Reload despega con todo el vértigo con Fuel, el marcado de Memory Remains, la continuación de The Unforgiven con su segunda parte, temas duros como Attitude o Bad Seed y experiencias diferentes como Low Man's Lyrics. Más allá de eso, en esta etapa la división entre fans del Metallica más trashero y el nuevo Metallica más hard rockero se vio más grande que nunca. Aún así, esto trajo consigo una nueva generación de fans para la banda. En 1998 llegaría el disco doble Garage Inc., un trabajo de reversiones como lo fue el Garage Days Revisited, pero mucho más grande. El disco contiene reversiones entre las que se destacan It's Electric de Diamond Head, Sabracadabra de Black Sabbath,
Turn the Page de Bob Seger, Die Die My Darling de los Misfits, Loverman de Nick Cave, Whiskey in the Jar de Thin Lizzy o Astronomy de Blue Oyster Cult. Mientras que el segundo disco contiene todo el Garage Days Revisited, aparte de versiones provenientes de caras B y extractos en vivo de versiones de Motorhead que tocó Metallica en el cumpleaños de Lemmy. Se destacan canciones como Stone Cold Crazy de Queen, I Am Evil de Diamond Head, Overkill de Motorhead o Breath Fan de Budgie. El disco fue un éxito, incluso ganaron un Grammy por la versión de Whiskey in the Jar. Muchos otros temas terminaron convirtiéndose en emblemas de la banda, más allá de que solo fueran reversiones, caso de Turn the Page, Die Die My Darling o I Am Evil, cover que Metallica venía haciendo desde sus comienzos. Y en 1999 la banda cerraría con broche de oro los 90 con sus discos S&M. Un concierto en directo de Metallica junto a la Orquesta Sinfónica de San Francisco, un experimento donde tocaron grandes temas de la banda con arreglos orquestales más 2 temas inéditos, No Leaf Clover y Human. Este disco se convirtió en una delicia para los fans de Metallica, una caricia al trayecto de la banda que había recorrido hasta ese momento, poniendo en evidencia que Metallica no era solo una banda de heavy metal, eran músicos que habían madurado y que estaban más allá de solamente un género musical. Pero con el nuevo milenio también llega la polémica y Metallica, en especial Lars Ulrich, entra en una carrera legal contra Napster. You live it or lie it, you live it or lie it. Napster era el programa P2P que era revolución en aquel momento, permitiendo a los usuarios compartir música gratuita. La canción I Disappear, que la banda estaba grabando para la película Misión Imposible 2, se había colado entre las filas de Napster y ya se escuchaba en las radios de Estados Unidos sin advertencia de la banda. Esto llevó a una campaña donde mientras que músicos como Ulrich y Dr. Dre estaban en contra de este tipo de programas, otros como The Offspring y Limp Bizkit estaban a favor, diciendo que esto permitía un mayor mercado para las bandas y que hacía que más gente escuche su música. Finalmente en el 2001 retiran las demandas de Napster porque esto solo había logrado manchar la buena imagen de la banda. Y aún así, gracias a esta polémica, se generó que hoy en día tengamos los programas de streaming de música por internet. De esta manera nacieron plataformas como Spotify, las cuales permiten escuchar muchísima cantidad de música en muy bajos costos y al mismo tiempo permiten a los artistas ganar dinero por las escuchas. La siguiente pálida para la banda en ese año sería la partida de Jason, quien renunciaría a la banda alegando que no estaba en el mismo camino que sus compañeros y estaba cansado, mientras que más adelante reveló que había tenido un encontronazo con James por la futura salida de su banda paralela Metallica. Fuera cual fuera la razón, la banda necesitaba un nuevo bajista y al mismo tiempo estaban en producción de su nuevo álbum, y como si fuera poco, Hetfield tenía una lucha con el alcoholismo. Mientras que todo esto se gestaba en el seno de la banda, todo era grabado para un futuro documental llamado Some Kind of Monster. En él podemos ver las discusiones de la banda por el nuevo disco y la situación de James, las audiciones para el nuevo bajista, donde finalmente fue elegido Robert Trujillo, quien había sido bajista de Ozzy Osbourne y Suicidal Tendencies, entre otras bandas. Aunque los bajos en el disco, en su mayoría, son de pop rock, ya que no tenían bajista mientras grababan. También se destaca un encuentro muy emotivo para Dave Mustaine después de muchos años con Lars Ulrich, donde hablan de la situación después de su despido de la banda en los 80. Finalmente, tras todo esto, el 5 de junio del 2003 se edita el disco Saint Anger. Un disco de Metallica influenciado por la ola del new metal que inundaba las radios y canales de música de aquel momento, con bandas como Korn, Slipknot o Limp Bizkit. Una vez más Metallica tomó el estilo y le dio su forma propia, su esencia. Caben destacar 3 cosas de esta placa. Por un lado, las afinaciones mucho más bajas que en otros discos, también la completa ausencia de solos de guitarra y finalmente el particular sonido de la batería, en especial del redoblante, lo cual llevó a que muchos odiaran el disco por ese sonido latoso del redoblante que descolocaba por ser diferente. Esto creó otra controversia. Mientras que para los fanáticos más veteranos esto no era Metallica y lo odiaron, los más jóvenes encontraron una nueva banda que seguir. Hoy, escuchando el disco en perspectiva, y si vieron el documental Some Kind of Monsters, nos encontramos que este trabajo refleja el Metallica exacto de ese momento. El disco es caótico, oscuro y, como lo dice su nombre, lleno de rabia.
Lejos está de ser ese disco que muchos odiaron, incluso su metálico redoblante es una parte hermosa de ese caos. Las guitarras de baja afinación, furiosas y sucias, y un James completamente descolocado y frenético en el micrófono. Una vez más Metallica, para bien o para mal, evoluciona en otra etapa musical y personal y lo plasman en este trabajo. How come it's got so cold? Después de varios años de conciertos en vivo, incluso de tocar en una gira íntegro el disco Master of Puppets, la banda vuelve a entrar al estudio para trabajar en su nueva placa. Tras 15 años de trabajar con el productor Bob Rock, deciden buscar un nuevo horizonte con el productor Rick Rubin. Finalmente, en el 2008 lanzan Dead Magnetic, un álbum de Metallica que después de experimentar diferentes olas musicales decide volver al metal y sobre todo al thrash. Este disco, que en su momento fue muy criticado por su trabajo de mezcla, nos trae Metallica tratando de copiarse a sí mismos. Muchas veces, algunas canciones se sienten como un mix entre dos temas viejos, como si juntáramos el final de One con el principio de Unforgiven. Esto no denota que el disco sea malo, al contrario, tiene muchas canciones que se destacan, como Broken Beat and Scared, que tiene un estribillo sumamente pegajoso, The Day That Never Comes, que en su principio es una balada para después darnos velocidad y solos enloquecidos de guitarra, como nos tiene acostumbrados el viejo Metallica, All Nightmare Long, una canción que cuenta una escalofriante historia, o la tercera parte de The Unforgiven. En sí es el disco que trae de regreso a la Gran M, que muchos pensaban que se había ido. Se siente como un intento de vuelta a las raíces, lo cual conlleva que muchas veces las canciones en este álbum sean más largas de lo necesario, como si la banda intentara demostrar todo el tiempo que ellos son esa vieja banda de thrash. En el 2009, la banda ingresa en el Salón de la Fama del Rock, recibiendo el reconocimiento por más de 25 años de carrera. En el 2011, Metallica cerraría los conciertos de The Big Four, un tour donde tocaban las 4 grandes bandas del thrash: Anthrax, Slayer, Megadeth y Metallica, y donde finalmente, después de tantos años, vimos a Mustaine tocando una vez más junto a Lars y James, e incluso una fecha donde tocaron otra vez con el ex bajista Jason Newsted. También, en el 2011, lanzan un disco colaborando con Lou Reed. Este no es considerado como un disco que es parte de la discografía de la banda, y ni siquiera podemos considerarlo como un disco de música. Acá lo que tenemos es un experimento artístico, un disco conceptual donde Metallica toca por un lado mientras Lou Reed recita como si fuera un sacerdote dando un sermón en una iglesia. Simplemente un trabajo que termina siendo una anécdota. En enero del 2012 editan 4 canciones inéditas en un EP titulado Beyond Magnetic. Estas son Hate Train, Just a Bullet Away, Hell and Back y Rebel of Babylon. El 30 de diciembre, Metallica lanza su propio sello discográfico, el cual le da total control sobre el material que lanza, y es bajo este sello que lanzan la película Metallica Through the Never, en agosto del 2013. En la película, un asistente de la banda vive una aventura surrealista mientras Metallica da un concierto completo. El 8 de diciembre del 2013 la banda realizó un concierto en la base argentina Carlini para concientizar sobre la importancia de la Antártida para el planeta. Hubo aproximadamente un centenar de asistentes, incluyendo personal de otras bases cercanas como Uruguay, Chile, Polonia, Corea del Sur, Rusia, Brasil y Alemania. Se siguió un riguroso protocolo sobre impacto ambiental y no se usaron amplificadores durante el recital. El público pudo escuchar a través de auriculares todo el concierto. A partir del 2014 la banda empieza a trabajar en su futuro próximo álbum y finalmente el 18 de agosto del 2016 dan a conocer el nombre del disco, Hardwired to Self-Destruct, que saldría a la venta el 18 de noviembre. Este disco se siente como el Metallica final después de todo su recorrido. Aunque en su trabajo anterior buscaron regresar al thrash que los dio a conocer, en ese trabajo se seguía sintiendo como que faltaban verdaderas nuevas composiciones y no solo tomar lo bueno de otra época. En este disco, la banda vuelve componiendo desde cero un trabajo que merece ser escuchado de principio a fin. Desde su primer tema, Hardwired, que es rápido, contundente, como ese Metallica de Kill 'Em All, pero más perfeccionado, experimentado, para pasar a temas como Atlas Rise, un tema donde se siente esa influencia británica que corría por las venas del joven Metallica. También podemos hablar de Moth in the Flame o Spit Out the Bomb, o por qué no,
Here Comes Revenge. Todos estos temas podrían formar parte del viejo Metallica, pero al mismo tiempo no, porque esto se siente como algo viejo, pero nuevo. Esta placa es una banda que ya recorrió muchos años en la música, que pegó toda la vuelta, experimentó, ganó, fracasó y siguió. Y finalmente volvió a lo que lo impulsó, porque hizo todo un recorrido enorme para volver al punto de arranque, para poder aprender qué era lo que necesitaba para mejorar todo aquello que conocía y para aprender todo aquello que necesitaba. El Metallica de Hardwired es un Metallica realizado. Es un Metallica que hizo las paces y solo disfruta de lo que ama, más allá de lo que puedan o no pensar los demás. Ahora Metallica, en pleno 2019, hace su segundo S&M, cerrando una vez más otra etapa de la banda, como lo hizo hace 20 años atrás. Amado por muchos, odiado por otros, pero más allá de todo es imposible no aceptar que fue, es y será una de las más grandes bandas del rock, que influenció, que influencia y que influenciará a miles de generaciones, porque Metallica ya es parte de la historia de la música.